También les quería decir que, bueno, el webinar tiene una duración de 30 minutos y vamos a tener 15 minutos de preguntas. Entonces, durante el webinar, todas las preguntas que se les vayan ocurriendo, que vayan teniendo, las pueden dejar en el chat y al final seleccionaremos algunas para compartir. Gracias. Volver al colegio como tienes todo así, el delicioso sabor a fruta es imposible. Buenos días a todas las personas que se están uniendo hasta el momento. Iniciaremos a las 12 en punto. Por favor, les solicito silencio en sus micrófonos. Y si tienen durante el webinar, si tienen preguntas, las pueden escribir en el chat y al final, después de el webinar durará 30 minutos y al final tendremos una sección de preguntas que durará 15 minutos. Déjenos las preguntas que tengan en el chat y las seleccionaremos algunas para que el instructor pueda responderlas. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Luis Fernando Vergara. Yo soy el encargado de marketing y comunicaciones del Ronnie K. Irani Center for Energy Solutions en la Universidad de Oklahoma. El día de hoy estaremos compartiendo con ustedes el webinar Introducción al Fracking con el instructor Luis Carlos Rodríguez, experto en este tema. Él es instructor adjunto del Instituto y de la Universidad de Oklahoma. Entonces, pues desde ya los dejo con él para que aprendan un poco más acerca de este tema que es muy importante para todos. Bienvenido, Luis Carlos, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, Luis Fernando. Buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidos al curso de Introducción al Fracking. Vamos a hablar sobre las verdades del fracturamiento hidráulico en pozos horizontales en unos minutos. Como dijo Luis Fernando, y voy a repetirlo nuevamente, la intención acá durante el webinar es que ustedes, si tienen preguntas, las submitan o las envíen a través de la herramienta de chat a Luis Fernando. Luis Fernando va a seleccionar esas preguntas y al final de los 30 minutos vamos a tener una sesión de preguntas donde vamos a tratar de contestar las más importantes. Entonces, aclarando eso, empecemos a hablar de fracking.
Mi nombre es Luis Rodríguez, he trabajado en diversas compañías. Este slide es fundamentalmente importante porque tengo que explicarles que tengo experiencia en fracking. He trabajado en el fracking los últimos 10 años y tengo experiencia en los shells de Monterrey, Marcellus, Utica, el Woodford y Merrimack en Oklahoma, el Eagle Ford y el Delaware de Texas. Así es que he trabajado bastante en este tema. Alguna vez alguien en uno de estos webinars me preguntó que cuántos pozos he perforado de manera horizontal con fracking. Y la verdad, perdí completamente la cuenta, no tengo ni idea cuántos, pero seguramente estamos cercanos al 1.000.000 de pozos probablemente. Vamos a hablar entonces de fracking, específicamente. ¿Qué es el fracking? Es lo que se llama el fracturamiento hidráulico en pozos horizontales. En estos momentos he notado en el mundo hispano un rechazo a la palabra fracking porque de pronto tiene una connotación negativa y se prefiere utilizar la palabra fracturamiento hidráulico en pozos horizontales o fracturamiento masivo en pozos horizontales. Pero la realidad es que no hay que tenerle miedo a la palabra fracking. El fracking es una palabra como cualquier otra y es una tecnología que nos puede servir muchísimo. Como tal, el fracturamiento hidráulico no se fue inventado sino hasta 1940, pero la idea de fracturar una roca para hacerla producir más viene desde la época de la Guerra Civil Americana en 1862. El coronel Roberts observó que los cañonazos que disparaban en canales angostos, en zonas de agua angostas, producían una onda que destruía y generaba un agujero suficiente como para generar un pequeño lago. Y se le ocurrió la idea de crear una especie de torpedo estallante o detonante que pudiese bajar a unos pozos. En esa época, acuérdense que el primer pozo en Estados Unidos se perforó apenas en 1859 por el coronel Drake, otro miembro de la Guerra Civil. Es que esta era tecnología relativamente nueva. Los resultados fueron que al detonar abajo una bomba realmente, pues los pozos, que eran normalmente someros y muy pequeños, empezaron a subir su productividad. Esa fue realmente la primera vez que se utilizó el fracturamiento como tal. El fracturamiento hidráulico, sin embargo, que se utiliza con chorros de agua a alta presión, ocurrió hasta 1940 cuando los explosivos eran ya muy escasos porque estábamos en la Segunda Guerra Mundial, los explosivos se necesitaban y para fracturar un pozo no teníamos a gastar todos esos explosivos tan preciosos. Entonces se utilizó agua a alta presión y, oh sorpresa, resulta que el agua a alta presión tiene mejores resultados que un explosivo. Entonces definitivamente se abandonó la tecnología del fracturamiento explosivo y pasamos a tener fracturamiento hidráulico. En otras palabras, el fracturamiento hidráulico ya tiene casi de 100 años como invención y el fracturamiento en sí tiene más de 100 años. La otra parte de la tecnología es los pozos horizontales. La primera patente de pozos horizontales realmente se emitió en 1891, pero no fue sino una patente en el papel, la idea, el concepto. El primer pozo horizontal realmente fue perforado en Texas en 1929. Las compañías petroleras, sin embargo, no empezaron a perforar pozos horizontales realmente de manera comercial, sino alrededor de 1940, nuevamente impulsados por la necesidad de producir energía a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Otros países como China y Rusia empezaron a aplicar esta tecnología en 1960 o 1970. El punto acá es el fracking como tal. No es nada nuevo. La tecnología está formada de dos partes, la parte de fracturamiento hidráulico y la parte de pozos horizontales. Esas dos cosas tienen en promedio más de 50 años de existencia. Y si vamos hasta la Guerra Civil, pues más de 100 años. Pero el gran salto de los pozos horizontales ocurrió en 1990, cuando los costos de perforación se bajaron. Y eso llevó a que en la década de principios del 2000 y a principios del 2010 y a finales del 2000, se combinaran esas dos tecnologías, fracturar hidráulicamente con un pozo horizontal, y así nació el fracking. O sea, el fracking es sencillamente la combinación del fracturamiento hidráulico y los pozos horizontales. Ambas tecnologías han existido por décadas. El fracking no es nuevo. En Colombia ya hay pozos fracturados hidráulicamente y en Colombia hay tal vez uno que otro pozo horizontal. Sé que hay en Perú la idea de perforar pozos horizontales y estoy totalmente seguro que en Argentina hay ya pozos horizontales ampliamente. No se trata de algo relativamente nuevo, es algo que ya ha existido. Lo que no se había hecho era combinarlo de manera tal que pudiéramos incrementar la productividad como se ha visto. La novedad no es la tecnología, la novedad es la popularización de esa tecnología. Y la pregunta clave es ¿por qué se populariza esa tecnología? La respuesta es en una palabra, los shells. El shell
es la palabra en inglés para describir lo que en geología, estrictamente hablando, llamamos una lutita. Desafortunadamente, aquí tengo que mencionarlo, en algunos libros de geología traducidos, se ha traducido la palabra shale como esquisto. Yo no voy a decir que es una mala traducción, pero el esquisto, si somos estrictos en la parte geológica, y los geólogos que me están escuchando lo saben, el esquisto estrictamente es una roca metamórfica y el shale no lo es. El shale es una roca sedimentaria, es una roca que se ha depositado capa sobre capa, como lo ven ustedes en estas fotografías. Perfectamente pueden ver acá, por ejemplo, en este shale, las capas horizontales que se están depositando una sobre la otra. El esquisto es una traducción relativamente de poca calidad porque el esquisto es una roca metamórfica. La característica importante de esta roca es que es de muy baja permeabilidad, o sea, tiene adentro, de la misma manera en que una esponja tiene fluidos o agua adentro, esta roca tiene adentro petróleo y gas, pero no puede fluir dentro de la roca de manera fácil porque la permeabilidad es muy baja. La capacidad de flujo de ese fluido dentro de la roca es casi cero. Ahí es donde entra el fracking. El fracking hace que esta roca se fracture y incrementamos la capacidad de flujo de esos fluidos y podemos producirlos. En otras palabras, a través del fracking, el shale se vuelve productivo. Estas rocas muchas veces durante la década 70, 80, incluso en los 90, se perforaron pozos verticales, se sacaron corazones que son muestras del pozo y se dieron cuenta, hombre, la permeabilidad de esto es muy baja, olvidémonos de esto. Hoy en día sabemos que podemos hacerlos producir. Por eso el fracking hoy en día está dando de qué hablar. ¿Pero en qué consiste realmente? El fracking consiste simple y llanamente en perforar en un pozo horizontal, acá tenemos el diagrama del pozo horizontal, perforamos hasta la zona de productiva, hacemos el pozo horizontal y luego inyectamos un fluido de alta presión para que se generen estas fracturas que están aquí en el esquema. Esas fracturas permiten que el fluido, como muestra aquí el zoom, ese fluido pueda fluir nuevamente. El problema de estos esquemas es que la mayoría de la gente ve, esta es una torre de perforación y esta distancia que aquí se ve es esquemática, entonces la mayoría de la gente cree que estos pozos horizontales están cercanos a la superficie. Los shales típicamente tienen profundidades de más de 3.000 metros. Una torre de perforación de estas tiene entre 30 a 50 metros. En otras palabras, esta distancia vertical es 100 veces más que la distancia que ven ustedes de la altura de esta torre. O sea, el esquema en realidad es engañoso, pero no hay otra forma de mostrarlo porque pues, una distancia tan enorme en la superficie no se puede reflejar en una diapositiva de otra manera. El fracking también tiene una cantidad de equipo que es necesario en la locación. Acá tengo una muestra, este no es el momento exacto en el que se está fracturando el pozo, pero es el momento en el que se están organizando los equipos preparando para la fractura. Esta es una fotografía cortesía de Baker Hughes y aquí vemos la cantidad de equipos, camiones de presión y fluidos que se necesitan para hacer el fracking. Nuevamente, simple y llanamente tenemos un pozo horizontal, inyectamos fluidos a alta presión, un chorro fuerte de alta presión, se fractura la roca y de esa manera se puede producir. Vamos a ver un video que me gusta mucho mostrar para este tipo de cosas, en el que se ve claramente el efecto del fracking. Acá vemos la superficie del pozo, como tenemos todos los equipos distribuidos dentro del pozo, y vamos ahora a perforar. Ya el pozo ha tenido la primera sección perforada, que es el recubrimiento inicial, o lo que se llama el casing inicial, y ahora empezamos a perforar la parte vertical del pozo realmente como tal. Tenemos acá la broca que está abriendo el hueco, el pozo. Tenemos la tubería de perforación, el drill pad que está sobre ella, y acá empezamos a tomar la curvatura para entrar al pozo. Este ya es el shale, estamos entrando dentro de la roca y ahora tenemos que revestir este pozo con la tubería de revestimiento. Esa tubería se baja, como podemos ver en el video, y se cementa. En este momento está entrando el fluido de cementación que se desplaza y cubre el anular. Ese anular queda cementado para separar el pozo de la zona productiva. Y luego se continúa para perforar la siguiente sección, que es la sección también que se va a revestir y que vamos realmente a completar o a fracturar hidráulicamente. Acá nuevamente bajamos en la segunda sarta de revestimiento, el casing, nuevamente cementamos, se desplaza ese cemento por el anular
Y una vez ese cemento se ha solidificado y tenemos el pozo propiamente diseñado, entramos ahora con cargas detonantes a abrir los huecos o a fracturar la roca con estos detonantes. Estos cañones, estas etapas de fracturamiento, nuevamente, para mantenerlas abiertas tienen que ser llenadas con el fluido de fracturamiento hidráulico, que es efectivamente lo que se llamaría el fracking. Aquí entra este fluido, llena esas aberturas y la alta presión hace que esas aberturas creen fracturas que se van conectando. Y esas fracturas incrementan la capacidad de flujo de la roca hacia el pozo. Esto es realmente en lo que consiste el fracking. Ahora, esto es muy esquemático, nótense que todo es bastante homogéneo, el video que les mostré es muy homogéneo y todo es absolutamente perfecto. En realidad, los pozos no son absolutamente verticales, el pozo va a tener ciertas ondulaciones, las fracturas no son completamente homogéneas y las fracturas no son tan cortas como se ve en el video, son mucho más extensas en algunos casos. Pero el esquema de lo que es el fracking se puede ver en ese video claramente. ¿Qué es lo que se inyecta? Lo que vamos a inyectar fundamentalmente es agua. Fíjense que la composición fundamental es agua, un 90%. En un 9.5-8% alrededor puede llegar a ser arena. O sea, fundamentalmente es agua y arena. La arena se introduce con el objeto de mantener la fractura abierta, porque si usted retira la presión, en ese momento la fractura se cierra y no vamos a tener una pérdida de flujo. Entonces, la arena es lo que se llama el material propante, que se inyecta con el fin de mantener la fractura abierta. Pero además se inyectan ciertos químicos, que es uno de los puntos más controversiales. Estos químicos tienen distintas opciones o distintos usos, desde son ácidos para lubricar la roca, reductores de fricción, surfactantes, rompedores de emulsión, control de corrosión, biocidas. Depende de la roca y de la zona donde esté este tipo de fluido se puede variar, digamos. La fórmula específica de estos químicos es bastante variable, pero lo importante de este slide es que tenemos esos químicos en composiciones generalmente muy inferiores al 1%. No he trabajado yo en ningún pozo donde tenga que excederme en la cantidad de químicos en un volumen tal que supere esas proporciones. Sin embargo, y aquí quiero hablarles del verdadero problema del fracking, vamos a hablar de un químico en particular. Vamos a hablar del ácido hidroxílico. El ácido hidroxílico es un químico terriblemente peligroso. Causa muerte por inhalación, incluso en pequeñas cantidades. Si usted inhala ese químico, se muere. Aproximadamente al año tenemos más de 1 millar de muertos en Norteamérica por esta causa. Muchos de ellos niños. Es el mayor contribuyente del efecto invernadero. En su fase de gas, este es un gas de invernadero. Es más potente como gas de invernadero que el mismo CO2. Y algunos científicos estiman que puede ser causante de más del 50% del efecto del gas de invernadero en el planeta. Es terriblemente corrosivo y causa la oxidación de distintos metales. Y la exposición prolongada en su fase sólida puede causar quemaduras en la piel, permanentes. Es el mayor contribuyente a la erosión del suelo y a la destrucción de cultivos. En otras palabras, es un químico extremadamente peligroso. Pero como si fuera poco, si usted saca y extrae los tumores cancerosos de pacientes terminales, va a encontrar en esos tumores también el químico presente. No ha habido todavía un científico que pueda demostrar la correlación entre la causa del cáncer y la presencia de ácido hidroxílico, pero en todos los tumores cancerosos hay ácido hidroxílico. El Washington Post denunció a este químico en 1997, y aquí estoy sacando el título del artículo. El otro nombre con el que se conoce en Estados Unidos es de HMO, que es dihydroxy monoxide. Y este artículo menciona que este químico es un asesino no reconocido. Todo esto que les estoy comentando es absolutamente real. Este químico que se utiliza en el fracking es extremadamente peligroso. Hay un pequeño problema. El nombre común de este químico es agua. Como ustedes pueden ver acá, durante estos 30 segundos que hablé yo de este químico, ustedes estaban preocupados de que este químico era absolutamente peligroso. Parte del fracking debería ser prohibido. Y en ese caso están ustedes a punto de prohibir el uso del agua. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema del fracking? El verdadero problema del fracking es el manejo tendencioso de la información. Nótese que en el slide anterior, nada de lo que dije es mentira.
El agua es una causante de muerte si usted la inhala. El agua está presente en los tumores cancerosos y el agua obviamente es causante de la erosión. Pero obviamente no vamos a prohibir el uso del agua porque es un fluido bastante útil para nosotros. Pero si usted manipula la información de determinada manera, hasta el agua parece un agente homicida. Cualquier cosa que usted tome y manipule la información de cierta manera, puede usted hacerla aparecer como uno de los peligros más grandes para la humanidad. Lejos está el agua de ser un peligro para la humanidad. Entonces, ¿cómo se produce este manejo tendencioso de la información? Se produce por ciertas falacias de lógica en el pensamiento. Aquí en la caricatura vemos, por ejemplo, el ejemplo típico que nos ha pasado a todos en estos días con las famosas noticias falsas, donde las personas ven la noticia y prefieren creerla porque se aproxima a lo que esas personas piensan. Eso se llama el sesgo por confirmación. Yo quiero creer lo que yo quiero ver. Por ejemplo, hay sesgo de confirmación cuando se dice que hay pozos de fracking que han contaminado y por lo tanto todos los pozos son contaminantes y el fracking es malo. Eso es un sesgo por confirmación. Estoy escogiendo ver únicamente la evidencia pequeña de algunos pozos que quedaron mal diseñados o mal hechos y contaminaron, y estoy ignorando la evidencia mayor donde el fracking ha sido implementado sin ningún problema mayor. También otra falacia lógica son las falsas dicotomías. Por ejemplo, cuando le dicen, no, es que aprobar el fracking es acabar la agricultura del país. No, un momentico, yo puedo aprobar el fracking sin acabar la agricultura del país. Hay otras opciones aparte de las dos que usted me está presentando. Otra opción, por ejemplo, de la falsa dicotomía es que si se invierte en el fracking no se va a invertir en energía renovable. ¿Quién dijo? Usted puede invertir en el fracking, puede invertir en energía renovable, puede invertir en lo que usted desee. No necesita necesariamente el invertir en el fracking va a sacarle dinero a las energías renovables. Se crean también la falacia de las falsas expectativas. Cuando, por ejemplo, alguien dice que el fracking es inocuo y no puede causar ningún efecto dañino, eso también es falso. Toda actividad humana tiene un efecto perjudicial, y como por ejemplo vimos ahorita en el caso del agua. El efecto de rebaño. Hay países que prohibieron el fracking, entonces nosotros tenemos que también prohibirlo. Eso es exactamente el mismo caso de cuando sus madres les decían, si sus amigos saltan por el puente, entonces usted se va a botar también por el puente. Es exactamente el mismo tipo de falacia. El ataque ad hominem es el ataque a los hombres. Entonces, ese también se presenta en este discurso sobre el fracking, en donde en lugar de atacar el fracking en real o atacar los argumentos sobre el fracking, atacamos a la persona, al hombre que está defendiendo el fracking. Entonces decimos cosas como que el que crea que el fracking es bueno es un traidor a la patria, porque están vendiendo la patria, o como usted no es ingeniero, no se meta a opinar del tema. Ese tipo de falacias y ese discurso generan la confusión como la que acabo de mostrarles a ustedes, donde vieron el agua como un agente extremadamente peligroso. Mucho cuidado, que este es el verdadero peligro sobre el fracking. El mal manejo de la información y el manejo tendencioso de la información. ¿Cómo evitar ese manejo tendencioso? Basen sus creencias o basen sus opiniones únicamente en evidencia. Y bueno, ¿cuál es la evidencia entonces que tenemos acá? ¿Cuál es la realidad del fracking? Pues como toda actividad humana tiene sus pros y sus contras. ¿Cuáles son los pros? Hablemos primero de las cosas positivas. No hay forma de negar que se producirá o va a generarse mayor seguridad energética y extracción de un recurso clave para una nación. Si usted hace fracking y produce el gas natural y petróleo, no hay forma de negarlo, que eso es una fuente de energía y va a producir, por lo tanto, mayor seguridad energética para el país. Otra cosa que no se puede negar es que va a producir una disminución en el uso del carbón a cambio de generación eléctrica basada en gas natural o petróleo. Porque transportar el petróleo y producir energía a base de gas es mucho más eficiente y más barato que el carbón. Otra cosa que es innegable es que se van a crear empleos. Podemos debatir en el Senado, en los congresos, cuántos empleos se van y si es suficiente la creación de empleos o no, pero se van a crear empleos. Eso es indebatible. Bajo regulación, y voy a resaltar acá la palabra, bajo la apropiada regulación, el fracking va a crear una mejoría en la calidad del aire. ¿Por qué? Porque se va a producir un efecto de la reducción del carbón. Pasó en Pensilvania, por ejemplo, yo trabajé en Pensilvania. Pensilvania era un estado que dependía fundamentalmente del carbón para generar su electricidad. Hoy en día depende del gas natural. Y el carbón y las industrias carboneras de Pensilvania entraron en crisis y muchas carboneras cerraron y las minas de carbón cerraron y la producción de carbón, de hecho, del estado de Pensilvania se disminuyó. Por lo tanto, si se regula bien, vamos a tener una mejor calidad de aire.
Otra cosa que es innegable es que vamos a tener acceso a combustible y energía eléctrica más barata, sencillamente porque vamos a producir más de esa energía. Y otro argumento que mucha gente ha ignorado es que se va a producir un riesgo de contaminación de aguas someras. La mayoría de la gente dice que no, que el fracking va a producir contaminación de aguas someras, pero en realidad un pozo horizontal puede reemplazar, y esto depende de cada cuenca, pero puede reemplazar 3, 4 y hasta 5 pozos verticales. No es lo mismo el riesgo de un pozo contaminando aguas someras que el riesgo de 5 pozos contaminando aguas someras. Usted está disminuyendo el riesgo de una manera radical, más de 5 veces. Pero tiene sus contras. Hablemos de las cosas que podrían generar un problema en el fracking. El consumo de agua es elevado y en un momento específico podría competir con otras industrias, como la agricultura. Pero ese momento específico no se va a producir en condiciones normales. Únicamente se produciría si existe una sequía local y hay una escasez del recurso hídrico. Si hay una falta de agua en una zona, pues sí, tenemos que regular y decirle a las empresas petroleras, hombre, no, de pronto le hizo prioridad a la agricultura porque el agua está escasa en este momento. Pero bajo condiciones normales no se va a presentar ese problema. Otro contra que existe, y esto es real, es que tiene un impacto sísmico en zonas de inyección de agua. Y si no hay regulación o la geología es desconocida, se pueden generar temblores. Y vamos a hablar de eso en un momento. Y finalmente el último contra real que tiene es que la contaminación ambiental que puede generar principalmente va a ser generada por gas natural, por el venteo del gas natural. Particularmente si la legislación local permite el venteo del gas natural. Entonces hablemos de estos contras en particular, porque lo que quiero que quede de esta reunión claro es que la utilización del fracking no tiene un impacto directo sobre la utilización de energías renovables, sino cómo va a competir con las energías renovables. El impacto sobre las fuentes hídricas. Hablemos entonces del impacto sobre el uso del agua. Acá tengo los datos del consumo de agua en Texas en el año 2020 y los pronósticos de consumo a futuro también. Y se muestra claramente que en el año 2020 el principal consumo de agua fue la irrigación, seguido del uso municipal, o sea, el agua que le llega a usted a sus casas. La manufactura consumió un 8%, el ganado un 2% y el sector minero, que incluye el fracking, el 2%. Y resalto Texas, ¿por qué? Texas no tiene solamente una cuenca de fracking, o no tiene solamente una cuenca de shale. En Texas está la cuenca de Permian, el Eagle Ford, el Haynesville y el Barnett. 4 shales, 4 zonas productivas completas donde se hacen pozos y se hace fracking constantemente. Con 4 shales presentes, Texas consumió 2% del agua de Texas. El fracking consumió 2% del agua de Texas. Luego es realmente difícil, a pesar de que sí, es real, el consumo de agua es elevado por cada pozo horizontal porque estamos inyectando un fluido alto, a alta presión, pero es muy difícil que pueda llegar a competir con la agricultura o con el servicio municipal de agua. Podría llegarse a presentar en caso de extremo de una sequía. En ese caso, la legislación correspondiente debe existir para darle la prioridad correcta al uso del agua escasa. Pero no espero yo que en otros países vaya a ocurrir algo diferente, particularmente en Sudamérica, donde el recurso hídrico es abundante, mucho más abundante que en Norteamérica. Si ustedes han estado en Texas, por ejemplo, van a notar que muchas zonas de Texas parecen un desierto. O sea, es muy distinto el panorama hídrico de Texas al panorama hídrico de cualquier país en Sudamérica. Luego, dudo mucho y argumentaría que Texas es el ejemplo perfecto, con 4 shales y una zona de producción de agua relativamente baja, que no pudo el agua competir, o no pudo el fracking competir con el uso del agua. La agricultura y el uso municipal están garantizados. Entonces hablemos del siguiente contra que vimos sobre el fracking, la inducción sísmica. El ejemplo perfecto de esto es Oklahoma. Yo viví en Oklahoma en estos años y tuve la oportunidad de estar presente cuando este fenómeno ocurrió. La realidad, ¿cuál fue? Alrededor del año 2010, cuando se incrementó la actividad del fracking, se produjo un disparo claro en la actividad sísmica en Oklahoma. Y los temblores normalmente no superaban el 3 en la escala de Richter, pero hubo un temblor que superó 5 en la escala de Richter. Ese momento, esto fue entre el año 2010 y el 2015. Yo viví estos años, entre el 2015 al 2018, viví esta época acá en Oklahoma. Recuerdo mucho el periodo de pánico que se vivió en Oklahoma. Había cualquier cantidad de divulgación de información sesgada
sobre el tipo de sismos inducidos. La gente estaba diciendo que la industria petrolera iba a acabar con el estado, que se iban a caer los edificios, se iba a acabar Oklahoma. Dios mío, esto es peor que California, porque acá en Estados Unidos, California es el estado que tiene más actividad sísmica. ¿Cuál fue la realidad? Hombre, notamos, la industria notó esto, las agentes reguladores notaron esto, se empezaron a llevar científicos y se hizo análisis de ingeniería de por qué se estaban produciendo y notamos que la causa fundamental era la inyección de agua en pozos sumideros, en zonas que no estaban propiamente estudiadas a nivel geológico. Y se activaban, se lubricaba la falla, usted inyecta agua, la falla se lubrica y pues se desliza. Entonces, ¿qué se hizo? La misma industria incluso le sugirió al agente regulador cómo regular la actividad de inyección de agua. A partir del año 2015, observe lo que ocurrió. La caída dramática en el número de sismos que se presentaron en el estado de Oklahoma. Hoy en día todavía se produce uno que otro, pero ya es muy difícil diferenciar el nivel de sismos que se producen en Oklahoma con respecto al nivel normal, natural de la cuenca a nivel sismos. Es muy difícil, estamos más o menos en el mismo rango. Mi punto acá es sí, existe un riesgo sísmico y se pueden inducir sismos con la actividad del fracking, no propiamente el fracking en sí, sino la inyección en pozos sumideros, la inyección de agua en pozos sumideros. Pero es perfectamente manejable, la evidencia está acá en este slide, se puede controlar, se puede manejar y se puede evitar. ¿Cuál es el problema? Hay que tener la regulación por un lado, la agente regulador tiene que estar enterado de qué es lo que está pasando y tenemos que tener la geología por el otro para saber dónde están las fallas y dónde evitar inyectar los fluidos. Pero no es cierto que en un país como Colombia o en un país como Perú o incluso en Argentina, el fracking vaya a generar tantos temblores que se van a destruir las ciudades y vamos a acabar con el país. Eso es absolutamente falso. Y el ejemplo también está en Vaca Muerta, por ejemplo, en Argentina, donde la actividad del fracking ya es bastante elevada en estos momentos y pues no tenemos este tipo de consecuencias tan desastrosas como están diciendo en algunos medios de comunicación. Entonces hablemos del último problema realmente, que fue la contaminación al medio ambiente. Y el principal problema de contaminación del medio ambiente es las emisiones al aire, las emisiones al ambiente. Este sí es un problema que se tiene que manejar únicamente a través de regulación. Estados Unidos en estos momentos, por ejemplo, no tiene la regulación apropiada y básicamente se permite el venteo de gas en las cuencas de shale, en las cuencas de este tipo de fenómenos. Entonces vemos acá, por ejemplo, varios artículos de periódico donde se muestra cómo que las cantidades de gas que se están inyectando desde hasta 752 mmcf diarios de inyección. Esto es una cantidad salvaje, esto es el equivalente a una compañía completa, la producción de una compañía completa, emitiendo ese gas al ambiente. Vemos como, por ejemplo, aquí hay un reporte del 2020, a mediados de junio, donde se estima el valor de lo que se ha emitido únicamente en Permian, alrededor de 750 millones de dólares en gas natural se han desperdiciado al ambiente y se han esencialmente quemado al aire. Varios diarios económicos, incluyendo Forbes y Bloomberg, han denunciado esta práctica y en estos momentos está estudiándose la posibilidad de regular la emisión de gas natural al ambiente de manera más estricta, de evitar el venteo de gas. Esto es algo muy importante para nuestros países, es una lección importante que podemos aprender de los Estados Unidos. Tenemos que entrar a la era del fracking con regulación fuerte, evitando precisamente este tipo de prácticas. Esto se produce porque en muchas ocasiones es más barato ventear el gas que construir una línea de gas y transportar el gas hasta un sitio donde se pueda vender, y yo necesito producir el petróleo y el gas asociado que viene con ese petróleo, pues sencillamente lo quemo, me queda más fácil. Es una decisión económica, en otras palabras. Yo considero a esto un pecado, no con el medio ambiente en sí, que lo es, pero también lo considero un pecado con las generaciones futuras, porque estamos quemando energía de manera, estamos desperdiciando esa energía, en otras palabras. No hay forma de darle vuelta al asunto. Entonces, en este caso, vemos que este sí es un contra real al fracking, pero también es un contra que se puede manejar perfectamente con regulación. Sencillamente prohibimos este venteo o permitimos el venteo para emergencias, que es un venteo natural que se tiene que manejar en caso de emergencias en los pozos, y de esa manera podemos perfectamente implementar el fracking en nuestras naciones y en nuestros países sin mayor problema. Hay otros factores a tener en cuenta. Cuando vamos a hacer fracking,
tenemos que ver cuál es la calidad de la roca shale a ser fracturada. No todos los esquistos, no todas las lutitas, siendo estrictos geológicamente, van a producir las mismas cantidades de gas y petróleo. De hecho, dentro de la misma zona, por ejemplo en Permian o en Eagle Ford, hay zonas que se llaman los sweet spots, o los puntos dulces, los puntos claves, donde se puede ver que una zona produce más que la otra, porque la calidad, aunque se trate del mismo shale, de la misma roca, la calidad en un costado o en un lado de la zona es mejor que en otro. Entonces, luego tenemos que estudiar primero qué tan viable va a ser nuestro shale, nuestra cuenca realmente, y qué tan fracturable puede ser y qué cantidad de hidrocarburos realmente podemos contener ahí y extraer. También hay que estudiar el número de pozos que se pueden hacer en un área determinada. Uno de los problemas que tiene Estados Unidos en estos momentos severos en las cuencas de shale es la interferencia entre pozos que se hicieron demasiado cerca. Si usted perforó 2 pozos demasiado cerca, las fracturas se contactan entre sí, se genera interferencia y en realidad lo que hace es perder producción. Porque esa interferencia no solo interfiere en la producción, sino que impide el flujo de zonas de un poquito más baja permeabilidad hacia el pozo. Entonces dejas hidrocarburo atrás. Pero si los espacias los pozos demasiado, pues hay zonas que no vas a drenar. Entonces tienes que determinar, y ahí es donde entra la ingeniería, a determinar cuál es la distancia óptima de los pozos para poder extraer sin interferencias la mayor cantidad de hidrocarburo. El tamaño del fracturamiento también va a influenciar ese distanciamiento. Entonces, no es lo mismo inyectar 1.000 libras de arena por pie a inyectar 2.000 libras de arena por pie o 3.000 libras de arena por pie dentro del pozo. El tipo de fracturamiento también es importante. Si es slick water, que es un tipo de fluido, o crosslink gel, que es otro tipo de fluido completamente distinto, el comportamiento de las fracturas va a ser también muy distinto. Y no siempre se puede decir que el mismo tipo de fluido va a hacer lo mismo en las mismas cuencas. Vamos a tener cuencas donde probablemente vamos a tener mejores resultados con el crosslink gel y cuencas donde se tienen mejores resultados con el slick water. La longitud óptima de los pozos también es importante. No es lo mismo hacer un pozo de 4.000 pies de longitud a hacer uno de 8.000 o incluso uno de 10.000. Y vamos a tener factores de presión que nos van a jugar en contra para poder determinar cuál es esa longitud óptima, y nuevamente aquí es donde entra la ingeniería, y poder determinar realmente cuál es el factor económico mejor o más viable para poder definir esa longitud. El comportamiento de la producción de los pozos también es importante. Los pozos de shale, los pozos de fracking, no se van a comportar como un pozo normal. Por eso se llaman a estos recursos no convencionales. Los pozos convencionales normalmente tienen declinaciones suaves, del 40%, 30%, hay pozos de 10% de declinación. Los pozos de shale tienen declinaciones más pronunciadas. La declinación puede ser de más del 90% en algunos casos, particularmente el primer año. Luego, el comportamiento de la producción del pozo también es un factor económico que tenemos que tener en cuenta y analizarlo y poder predecir qué es lo que va a pasar. ¿Cómo vamos a transportar esos fluidos? También es otro factor importante, precisamente para evitar el venteo de gas y evitar ese tipo de maniobras. Si no me resulta rentable construir una línea de gas para poder vender ese gas, de pronto no me debería yo estar preocupando en producir esa zona en particular, sino ver cómo poder ampliar el mercado de gas natural. Las zonas productivas también es otro punto, porque normalmente en estos shales hay varias capas que podrían tener productividad. Por ejemplo, el ejemplo perfecto es Permian, que es la cuenca que siempre sigue dando producción. Algunas personas en la ingeniería de petróleos local la llaman la cuenca que nunca se acaba, porque tiene múltiples capas productivas y pues tenemos que diseñar cuáles son los completamientos para cada una de esas zonas y cómo se debe producir apropiadamente cada una de esas zonas. Y finalmente tenemos obviamente el impacto en las comunidades locales. No podemos hacer pozos afectando a una comunidad y desplazar, por ejemplo, una población de un pueblo simplemente porque queremos hacer un fracking. Pero se puede perfectamente hacer fracking y mantener esa población de cierta manera sin afectarla realmente en su vivir diario, digamos. Todos estos detalles son detalles que no voy a tocar profundamente en esta charla, pero sí vamos a tocarla en un curso que voy a dictar en abril. Si ustedes están interesados en conocer más detalles sobre esto, al final de la presentación voy a darles los detalles del curso. Finalmente quiero mencionar cuál es el potencial que puede tener Sudamérica para este tipo de desarrollos. Tenemos acá en Colombia, por ejemplo, la cuenca del Valle del Magdalena Medio, que se ve muy interesante, particularmente una formación, si no estoy mal, se llama La Luna. El Putumayo, también en Colombia, tiene una zona bastante interesante. Ecuador en la cuenca oriente, Perú, Maranón,
En Brasil, todo lo que es el Paraná y el Chaco de Paraná, obviamente la cuenca de Neuquén en Argentina, donde está Vaca Muerta, pero la cuenca de San Jorge también tiene prospección, tiene un shale relativamente profundo que podría ser muy interesante. Como pueden ver ustedes en este mapa, pues esto es apenas potencial, pero hay bastantes cuencas interesantes que podría el día de mañana ser desarrolladas a través del fracking y garantizar de cierta forma el sostenimiento y la seguridad energética de esas naciones. Luego, en mi opinión personal, el fracking es una tecnología muy interesante, muy viable, que deberíamos considerar realmente, pero obviamente tiene ciertas cosas que tenemos que regular y tenemos que tener cuidado con los riesgos que, como toda actividad humana, se puede presentar. Entonces, con esto voy a entrar directamente a las conclusiones. La principal es tal vez que el fracking es viable y es seguro, se puede implementar. Tiene sus riesgos, obviamente, pero es una actividad humana, toda actividad humana tiene riesgos. Estados Unidos ha sido el pionero en esto, entonces lo mejor que podemos hacer es aprender de los errores que Estados Unidos cometió, y cometió muchos errores en el proceso de aprendizaje. Fue toda una curva de aprendizaje de aproximadamente el 2008 hasta el 2015 aproximadamente. Podemos utilizar esos errores para aprender. La famosa frase que dice que ser inteligente es aprender de tus propios errores, pero ser un genio es aprender de los errores de los demás. La importancia de la regulación debe resaltarse. En las industrias petroleras no están pidiendo que no se regule el fracking. Todo lo contrario, se está pidiendo que se regule apropiadamente. El exceso de regulación puede producir retrasos en el desarrollo. La falta de regulación puede producir problemas de contaminación, como por ejemplo se está produciendo en estos momentos en Estados Unidos. Pero no se debe caer en errores y en falacias de lógica. Eso es tal vez una de las conclusiones más importantes acá. No debemos caer en esas falacias de lógica que les mostré, donde básicamente se define el fracking como un gran enemigo. Porque puedo yo definir el agua como un gran enemigo. Hasta el agua puede ser precisamente definida como un agente mortífero. Entonces tenemos que ver cuáles son las realidades del fracking, cómo es la tecnología real, y utilizar esa información para poder diseñar y ayudar a nuestros gobiernos a tomar las decisiones adecuadas y poder implementar la tecnología. Con esto, quiero mencionarles el curso de introducción al fracking que voy a dictar de abril 5 al 8. Van a ser 2 horas diarias, donde voy a tocar en detalle todos estos temas que mencioné. Vamos a hablar también de la parte ambiental en más detalle y vamos a hablar ya entrar en el del diseño de pozos en más detalle. El último día del curso vamos a hacer incluso un análisis económico completo de un pozo típico de un shale, de un fracking. Y vamos a tener valores reales tomados de información pública acá en los Estados Unidos. Cualquier información que ustedes desean participar en este curso, por favor contacten a nuestro director de marketing, Luis Fernando Vergara. El email está ahí en el slide. Estos cursos se van a dictar típicamente de 6 a 8 de la noche para que las personas que están trabajando puedan asistir. Con eso, creo que ya se acabaron mis 30 minutos y podemos pasar entonces a la parte de preguntas. Bueno, Luis, muchísimas gracias. Bueno, tenemos varias preguntas, pero bueno, vamos a seleccionar solo algunas por temas de tiempo. Vamos a ver si pasamos unos 10 o 15 minutos respondiéndolas. Igualmente, como dice Luis, todas las preguntas que tienen las podremos responder en el curso que estaremos dictando en el mes de abril. Y solo para darles un anuncio, tenemos una fecha de pronto pago con un descuento que va hasta el 21 de marzo para que lo tengan muy pendiente. Entonces, en el chat les dejé el link donde pueden ingresar para conocer más acerca de este curso. Entonces, bueno, vamos a pasar con las preguntas, Luis. Aquí la primera pregunta es, dejando de lado a Argentina, en Latinoamérica, ¿en qué otro país consideras hay las condiciones para desarrollar proyectos de pozos no convencionales y aplicar el fracking? ¿Y en qué países de la región ya hay intenciones serias de realizar este tipo de proyectos? Bueno, dejando de lado Argentina, Brasil tiene unas cuencas muy interesantes, Colombia también, creo que ya están haciendo Ecopetrol, la empresa estatal petrolera, bueno, es privada y estatal al mismo tiempo, pero la empresa nacional, digamos, entonces, creo que está haciendo ya unos proyectos pilotos. No estoy muy enterado de los desarrollos de esos proyectos pilotos, pero sé que están participando en los proyectos pilotos, precisamente para determinar el tipo de legislación que se debe implementar para desarrollar esa actividad en el futuro.
Ecuador tiene también una cuenca muy interesante, como pudimos ver en el mapa anterior. Y Perú tiene una producción relativamente baja en estos momentos, pero tiene cuencas que pueden ser perfectamente viables para el fracking. Yo diría que tal vez con la excepción de Chile, yo diría que casi todos los países de Sudamérica pueden participar del fracking. Ok, perfecto. Bueno, otra pregunta que hay por acá es, ¿hay algún procedimiento para el espaciado de los intervalos a cañonear? Sí, las etapas se tienen que definir en el momento en que tú haces el diseño del pozo y puedes definir etapas. Por ejemplo, al principio del fracking, las etapas típicamente eran de 350 pies de longitud. Hoy en día se hacen etapas, he visto etapas de hasta menos de 100 pies de longitud, pero se hace como parte del diseño. Y el diseño pues es un proceso un poco más complicado que requiere analizar datos. La simulación en este momento no nos está suministrando mucha información al respecto de cómo optimizar el diseño del fracking a ese nivel, pero el análisis de datos y el análisis multivariable sí. Entonces se requiere de lo que llaman hoy en día data analysis o machine learning para poder estudiar más a fondo cómo poder diseñar esto de manera apropiada. Pero sí, las etapas se diseñan desde la superficie. Aquí hay una pregunta que creo es importante y es ¿cómo está visualizando Estados Unidos la reutilización del agua usada para fracking? Se está haciendo bastante. Típicamente, cuando tú haces un fracking típico, el agua que regresa no es más del 10 o el 15% de lo que tú inyectaste. La mayor parte de esa agua queda en la roca. Pero ese 10-15% se puede reunir, se puede tratar y se está reutilizando. Hay empresas que están reutilizando casi el 100% del agua recuperada. En particular, Pensilvania es líder en estos momentos en recuperación de aguas y reutilización del agua para fracturamiento. Sí, se puede. Ok, perfecto. Aquí tenemos otra. Bueno, tomando como ejemplo el caso de Oklahoma, la causa fundamental de los terremotos es la inyección de agua en zonas con presencia de fallas y no el fracking per se. ¿En qué ocasiones podría el fracking por sí solo ocasionar terremotos? El fracking por sí solo no va a ocasionar terremotos, porque lo que tú estás haciendo es produciendo el pozo. En otras maneras, tú estás extrayendo presión del pozo para producirlo. Y el momento en el que tú estás incrementando la presión, que es cuando estás haciendo el fracking en sí, desde el punto de vista geológico es un tiempo muy pequeño. No alcanza realmente a generar suficiente presión para causar un cambio en la falla. Puedo estar, tal vez si se fractura una falla que está muy inestable e intencionalmente se inyecta un fluido escaso en arena y muy rico en agua con la intención de lubricar esa falla específicamente y se mantiene la presión de manera alta por un tiempo extendido, sí, podríamos ocasionar tal vez un pequeño sismo. Pero quiero hacer aquí una diferencia grande. En el español hay una gran diferencia entre la palabra temblor y la palabra terremoto. Ambas palabras implican un sismo, pero cuando se habla en el coloquial, terremoto normalmente se habla de un movimiento sísmico fuerte y el temblor es un movimiento sísmico que la palabra implica es bajo, desde el punto de vista de magnitud sísmica bajo. Lo que la inyección de agua puede causar realmente son temblores. Como te dije, solamente hubo un temblor superior a magnitud 5 en Oklahoma, y esto después de que se estaba inyectando agua durante muchísimo tiempo y no sabíamos cuál era realmente el problema. La mayoría de los sismos que se están causando o que se causaron ya en pasado, que se causaron en Oklahoma, la mayoría eran magnitud 3 o inferior, incluso muchas veces eran imperceptibles para las personas que estaban en la superficie. Luego no, yo te diría que el fracking no puede, como si no puede causar un terremoto, o es muy, muy difícil que pueda causar un terremoto o un temblor, pero la inyección de agua sí. La inyección de agua definitivamente puede causar sismos, y si lo haces de manera, digamos, descarada y en volúmenes elevados, puede causar un terremoto de magnitud 5, sí, perfectamente. Ok, bueno, vamos a hacer dos preguntas más y finalizamos. Una de las preguntas es, ¿Colombia tiene la infraestructura para manejar la logística de una operación de fracking? Depende de la región. Podríamos cuestionar, por ejemplo, que la región sur de Colombia, la parte del Putumayo, por su aspecto selvático, es mucho más difícil y la infraestructura para llevar a cabo fracking allá va a ser no imposible, pero más difícil.
Pero también podríamos argumentar que la infraestructura en la cuenca del Valle del Magdalena Medio está perfecta. Es viable porque tenemos allá no solo la refinería de Barranca Bermeja, en el caso para poder vender el producto, sino que están todas las facilidades de los yacimientos anteriores y los campos anteriores, la Silla, Infantas y todo ese tipo de yacimientos, de tal manera que los oleoductos, la infraestructura en general para llevar a cabo este tipo de actividades probablemente va a ser mucho más fácil en esa cuenca que en la del Putumayo. Si me pides apostar desde el punto de vista de infraestructura, yo diría que la primera cuenca que los colombianos van a desarrollar probablemente sea la del cuenca del Magdalena Medio. Ok, listo. Bueno, esta última pregunta que creo que está un poco relacionada con la anterior. A nivel de los inversionistas, el fracking ha dado pérdidas de alrededor 350 billones. ¿Cómo sería Colombia un destino rentable en el fracking? Esa es una excelente pregunta y eso es algo de lo que voy a hablar en más detalle en el curso. Eso es cierto, han generado muchísimas pérdidas porque los pozos se diseñaron de una manera rápida y mal. Muchos pozos se desarrollaron sin siquiera hacerle una evaluación económica real, porque se estaban calculando declinaciones basadas en pozos convencionales, por ejemplo, en sus etapas iniciales, o mucho tiempo después, aún sabiendo que los pozos tenían una declinación elevada, se equivocaron en el espaciamiento y se hicieron pozos demasiado cerca con la creencia de que los pozos no se están interfiriendo porque la roca después de todo es de muy baja permeabilidad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se van a interferir? No? La roca no va a fluir, entonces no hay problema. Y resulta que sí hubo problema. Entonces hubo muchísimos pozos que generaron pérdidas enormes y en estos momentos, si bien la industria petrolera no está generando las pérdidas que generó anteriormente, ya estamos entrando a una parte más viable, digamos, desde el punto de vista económico. Sí podría yo argumentar que si no se hace el fracking de una manera viable y económica, podemos incurrir en pérdidas también en Colombia, en Perú y en Argentina. ¿Cómo evitarlo? Hombre, pues con el uso de ingeniería. Para eso están los Machine Learning Languages, para eso está el análisis de datos. Los simuladores, aunque la tecnología está todavía un poco atrás de lo que es el fracking en sí, pueden ser bastante viables y pueden suministrar información también clave. No podemos descartar la simulación del todo. Pero tenemos que más que todo inculcar en la cultura de cada corporación y de cada empresa que está trabajando esto, el analizar económicamente los proyectos, no solo a nivel pozo, sino a nivel proyecto. Porque es que cuando estábamos analizando el nivel pozo, que fue uno de los errores grandes aquí en Estados Unidos, se miraba la economía de un pozo, pero es que vamos a hacer 5 pozos uno al lado del otro. Y entonces cuando vemos los pozos juntos, ahí es donde podemos ver la posibilidad de interferencias y qué es lo que puede llegar a ocurrir. Y se pueden presentar ya los análisis diciendo, mira, este es el verdadero riesgo que estamos corriendo y esta es la posibilidad de generar pérdidas, esta es la posibilidad de generar ganancias. En general, si lo que queremos es evitar pérdidas, la recomendación número 1 para mí es el análisis económico de los proyectos. Si se hace apropiadamente, el fracking es muy rentable. Bueno, Luis, muchísimas gracias por responder a todas las preguntas. Tuvimos muchas, la verdad, pues no podemos responderlas todas aquí, pero seguramente en el curso que tendremos en abril, el profesor Luis Carlos Rodríguez estará respondiendo a todas y cada una de las preguntas que tengan. Entonces, les recuerdo que en el chat he colocado el link donde pueden ingresar para conocer más información acerca de este curso y muchos otros que tenemos. Y además de esto, les recuerdo que tenemos una fecha de pronto pago que finaliza el 21 de marzo. Entonces, les recomiendo mucho que si están interesados en inscribirse al curso, no dejen pasar esa fecha de inscripción y cualquier pregunta, cualquier información que necesiten, me pueden contactar al correo luifer@ou.edu. Muchísimas gracias a todos por haber asistido a este webinar introductorio del fracking. Les deseamos que pasen un muy feliz día. Y muchas gracias por su asistencia.